Continuamos con su alegación de defensa del acusado señor Ortiz. Muchas gracias, señoría. Oh, Bueno, ya me voy a poner los audífonos. Magistrado Chaín tiene el audio abierto. Es DJ Chain. Ya. Lo escuchamos. ya, como decía, había referido los cambios que había realizado el Consejo de Defensa del Estado a su teoría del caso en sus alegatos de clausura. Y una primera nota que había resaltado era la congruencia para la eventual calificación de delito continuado. Una segunda nota o punto que quería resaltar era la incongruencia jurídica entre este planteamiento y la interpretación que tienen en la acusación y en sus alegatos de clausura acerca del sentido y alcance que debe darse al artículo 239, es decir, al tipo penal de fraude al fisco. Y habíamos quedado en un tercer aspecto o punto que debía ser analizado, era si es que el acusador podía cambiar su teoría del caso durante el juicio, y si es que eso se realizaba, debía o podía producirse alguna sanción o era neutro, ¿no? La respuesta tiene que ser evidentemente negativa, ¿ya? No es posible que el acusador altere la teoría del caso en los alegatos de clausura. Simplemente, si ello ocurre, nos encontraríamos ante un juicio distinto. Un juicio distinto en el cual los supuestos fácticos, las bases sobre las cuales se fabrica todo lo que es el juicio y por ende todo lo que es un correcto ejercicio del debido proceso y de la defensa técnica, quedarían sin ningún soporte, sin sustento, ¿no? No puede, de manera sorpresiva y en el último acto del juicio oral, el litigante proceder a, sobre todo, dadas sus características de acusador, cambiar la teoría del caso del hecho. En esto seguimos a la doctrina del profesor don Julio Mayer, su libro Derecho Procesal Penal, tomo 2, del año 2003, página 23, o sea, en los principios generales, dice el profesor, dice, el caso penal es el núcleo que concede sentido material a un procedimiento penal y a los múltiples actos que lo integran. Ese núcleo, dice, sobre la base del cual se espera una imputación fáctica y jurídica que tiene una consecuencia penal. Precisamente todo el juicio, nos señala Mayer, tiene por objeto averiguar ese suceso histórico, esos hechos, y darle una solución jurídico-penal. Este supuesto fáctico del juicio tiene consecuencias muy importantes, nos señala el profesor. Dice, primero, fija los límites del conocimiento judicial, ¿ya? Solo eso es lo que se puede conocer. Pero agrega, sobre todo, en homenaje a otro principio fundamental, asegura una defensa idónea del imputado. En Chile, expresamente tenemos reglado el principio de congruencia. La sentencia solo se puede referir a aquellos hechos que se encuentran en la acusación. La defensa idónea, o sea, que este abogado pueda defender correctamente al señor Ortiz respecto de los hechos relativos a Fernando Lobos Torres, requiere necesariamente que esos hechos sean los que están fijados en la acusación. Continúa el profesor que esto determina lo justiciable, lo que está en juicio, ¿ya? Y después se refiere, tiene otros efectos, como evidentemente la litispendencia, la cosa juzgada y todo lo más, porque es el hecho que está siendo sometido a conocimiento. Y después, entrando derechamente,
dice, la acusación debe comprender los hechos jurídicamente relevantes. Y aquí entramos en un punto que es importante porque todos sabemos que el principio de congruencia no es absoluto, ¿ya? El principio de congruencia no es que, y sobre todo esto se ha desarrollado jurisprudencialmente a partir de los delitos sexuales, no es que yo no pueda cambiar en nada, ¿ya? No voy a ampararme, por ejemplo, como lo hizo el colega San Martín, en la homogeneidad extrema, ¿ya? Por lo tanto, que los hechos del juicio tengan que ser exactamente los mismos de la acusación y después exactamente los mismos con las mismas palabras que la sentencia. No, su señoría. El profesor Mayer lo dice claramente, dice que tienen que ser aquellos que tengan relevancia jurídica, ¿ya? Por eso los delitos sexuales a veces el día de un ataque sexual no es tan importante. La cantidad, dicho la jurisprudencia, de veneno que se utiliza para matar a alguien no es un componente esencial. La relevancia del acto debe, o sea, del hecho que, perdón, del hecho que se está cambiando, debe estar relacionado con las consecuencias jurídicas penales que tiene. Y el profesor Mayer lo aclara, dice, resulta absolutamente necesario distinguir entre los supuestos fácticos esenciales y aquellos que no lo son, pues los primeros son inmutables. Y agrega, está vedado hacer pronunciamientos sobre hechos esenciales no contenidos en la acusación. Su señoría, que existan los informes de don Fernando Lobos Torres, ¿eso no es un hecho esencial? Yo creo que no hay duda. Es un hecho que tiene una consecuencia jurídico-penal importantísima. Que los dineros recibidos por Fernando Lobos Torres después hubiesen sido gastados de acuerdo a instrucciones de Jaime Ortiz Buchón, ¿tiene o no consecuencias jurídicas? Por supuesto, señoría, que tiene consecuencias jurídicas. Nadie lo puede discutir. El núcleo de la acusación de los otros fraudes es la simulación y el gasto. El núcleo de la acusación de Fernando Lobo Torres es solo la simulación. Pero eso no quita que el gasto sea importante. Si eso cambia, si ahora se me dice que este librillo existe, que este informe existe, pero en realidad es muy caro, simplemente estamos en otro juicio, en otro supuesto fáctico. En un supuesto fáctico que nosotros como defensa no teníamos por qué hacernos cargo y que adicionalmente está vedado que se haga esto. El profesor Alberto Hernández Esquivel, bajo el título Imputación Fáctica y Jurídica, tiene un trabajo en las jornadas de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y señala, dice, ningún hecho nuevo de carácter esencial podrá agregarse durante el desarrollo del juicio oral y será inexistente cualquiera que se incorpore en los alegatos de conclusión por el fiscal o por los demás sujetos procesales. Y la sentencia que los recoja, adolecerá de nulidad por vulnerar el principio acusatorio que no permite que el fallo verse sobre hechos distintos a los esenciales de la acusación. Su señoría, por ende, este cambio en la teoría del caso del Consejo de Defensa del Estado no solamente no es permitido, sino que la doctrina, asegurando el debido proceso y la defensa técnica y el respeto del principio de congruencia, señala que la sentencia ni siquiera puede hacerse cargo del tema. Simplemente tienen que ser desechados. ¿Por qué? Porque significa un cambio esencial en los hechos. Vamos, su señoría, ahora a la teoría, porque me referí primero
a la acusación, después referí 2 puntos que no están en la acusación, ¿ya? Y ahora vamos a cuál es la teoría del caso de la defensa, ¿ya? Respecto a esta materia, y por ende, qué es lo que está acreditado en el juicio, ¿ya? ¿Qué es lo que dijimos en el alegato de apertura? Y que después ratificó mi representado en su relato espontáneo. Dice, se suscribieron 2 contratos de asesoría, se prestaron íntegramente todos los servicios, todos los meses que estuvo vigente los contratos se emitieron informes en papel, de acuerdo a necesidades y materias no legislativas, sino que políticas y de representación del senador. Existen los informes tanto del primer como segundo contrato. No hay simulación alguna de los contratos. Y los informes además fueron útiles. Fueron utilizados en el contexto de gestiones políticas y representativas realizadas por el ex senador señor Orpiz. Y agregamos un punto, y aquí me hago cargo de lo que ya anticipé. Y parte de estos informes fueron pagados con cargo a la dieta, que todos sabemos es la remuneración del senador, ¿no? Efectivamente, su señoría, el acusado, don Jaime, respecto de este tema, señaló, dijo, los asesores tienen un tope, una cantidad que uno puede gastar. En el diciembre de 2015 lo solicité al señor Lobos un informe sobre una materia específica local de la ciudad de Iquique, pero como me estaba prestando también paralelamente servicios como asesor el señor Santiago Vera, en definitiva se produjo un sobreconsumo. Y ese sobreconsumo, que se ve reflejado en el mes de diciembre del 2015, se me descuenta de mi dieta en el mes de enero del 2016. ¿Qué prueba, su señoría, acompañamos sobre esta materia? La prueba documental común 603, 603A, B y C, incorporada los días 23 y 27 de enero, le fueron exhibidas al testigo José Luis Allende. La prueba documental 603 es un oficio del Senado, suscrito por el mismo prosecretario y tesorero, en que informa acerca de los descuentos realizados a la dieta del, en ese momento, senador, por exceso en el ítem de personal de apoyo o asesoría externa. Y dice el documento, en cuanto a los descuentos de la dieta del honorable senador Jaime Orpiz Buchón, por exceso en los ítems de personal de apoyo, senador o asesoría externa, Senado, durante los periodos que menciona se registra un descuento en la dieta correspondiente al mes de enero del 2016, ascendente a la suma de 2.909.916, por concepto de un sobreconsumo originado en el pago de asesoría externa durante diciembre de 2015. Ese oficio está acompañado de los documentos de las letras A y B. La letra A es una tabla representativa de los pagos realizados durante el año 2015 al senador, a los asesores del senador, por personal de apoyo y asesoría externa, por ambos tipos de asignaciones, en que da cuenta del sobreconsumo, ¿ya? En esa tabla se aparece el registro del pago del mes de diciembre al señor Raúl Lobos Torres de la suma de 3 millones de pesos. La documental 603 letra B es la liquidación de la dieta de enero del 2016, es decir, del mes que nosotros sostenemos que se produjo el descuento. En una de las líneas de esta liquidación dice total descuentos legales sobre consumo asesoría externa por 2.909.916. Líquido a pagar de la dieta para el mes de enero del 2016 para el ex senador, 2.300.000 y fracción. Por ende, su señoría se encuentra total y completamente acreditado a nivel documental que efectivamente
uno de los informes, o sea, uno de los servicios por un mes, fue pagado con cargo a la dieta del senador. Se le pregunta al testigo Allende, ese mismo día, 23 de enero del 2020, ¿qué ocurre si se excede en el monto del ítem? Esa fue la pregunta. Esto fue cambiado en el 2018. Dice. En el 2011 se estableció por el Consejo, está refiriendo al Consejo Resolutivo, que la asignación de personal de apoyo no era acumulable. De personal de apoyo, o sea, las secretarias. Si no se gastaba en el mes, se perdía. La asesoría externa era acumulable hasta por 3 meses, hasta diciembre, que por cierre del ejercicio no era posible acumular. En el contrainterrogatorio que le hicimos al señor Allende, le preguntamos si un senador se excede en el ítem asesores externos, ¿se descuenta de su dieta? ¿Eso le ocurrió al señor Orpiz? Sí, efectivamente. Después le preguntamos, ¿esto es automático o debe aceptarlo el senador? Dice, esto es automático. Normalmente se enviaba un correo electrónico de manera que no se viera sorprendido, ¿ya? Pero conforme a reglamentación, los excesos debían ser descontados al término del año presupuestario y al comienzo del otro. Por eso es que se le descuenta en el mes de enero del 2016. Segundo hecho afirmado por mi representado es que los servicios se prestaron, ¿ya? Esto también se encuentra acreditado documentalmente, su señoría. Están los contratos mismos, están los informes mensuales realizados por cada uno de los meses en que estuvo vigente el contrato. Están las boletas correlativas a cada uno de los meses, con glosas relativas a los informes. Y está este otro documento que nos explicó el señor Allende que él había diseñado, que es este informe de actividades o minuta de actividades. ¿Ya? Se suscribieron los contratos corresponden a la prueba documental 522 PI, incorporada el día 10 de abril del 2019, es el contrato de fecha 10 de junio del 2015, autorizado ante el notario del Paraíso con fecha 14 de junio. Y está el otro contrato, es el documental común 522 P2, también incorporado a la audiencia el 10 de abril del 2019. Están los informes mensuales, situación zona franca de Iquique, documental común 661, letra H, número 2 romano, también el 10 de abril, en el contrainterrogatorio del señor Ortiz. Empresa portuaria de Iquique, documental 667A, incorporada el 11 de abril. Inversiones, documental 667B, incorporada a la misma audiencia. Evaluación, tonelaje transferido, 667C. Inversiones por realizar Terminal 1, 522P11, la audiencia el 10 de abril. Y proceso de reconstrucción, 522P15, la audiencia del 10 de abril. Respecto al resto de los contratos, el resto del informe, el segundo contrato, del entorno de la industria pesquera de Tarapacá, 522P, número 18 romano. Proyecto Orcoma SPA, 528B, documental común. Sistemas informáticos, empresa portuaria de Iquique, documental común 528D. Y por último, ventas zona franca 2015, 528, documental común 528, letra F. Todos estos contratos dieron lugar a boletas. Las boletas están en la documental 607, JI, incorporada el 19 de enero del 2020, y 607E, J1 romano, perdón, el primero, y la otra es el 607E1 romana, también incorporada el 19 de enero del 2020. Ambas, además, están en la evidencia material número 25 de la Fiscalía, que fue incorporado a la audiencia el día 15 de mayo del 2019. ¿Ya? Están las boletas 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26 y 28. Además está el informe de actividades remitidos al Senado. Estos corresponden a la prueba documental común 522, P14,
P17, P20, 528A, 528C, 528E. Su señoría, además de documentalmente, debemos tener presente que la tesis del Ministerio Público, que se ha mantenido hasta ahora, no así luego de la modificación o mutación de la teoría del caso del Consejo de Defensa del Estado, es que el primer contrato no existían estos informes. ¿Ya? La verdad es que los informes están, a tal punto están que el propio Consejo de Defensa del Estado en sus alegatos de clausura ha hecho el mismo trabajo que esta defensa ha realizado de enumerar y señalar cuáles fueron las pruebas documentales que dan cuenta de la existencia de estos trabajos. Y no existe ningún problema o ninguna ilegalidad en cuanto a que estos documentos no se encuentren o no hubiesen sido remitidos por el Senado. Estoy hablando, refiriéndome al primer contrato, porque como ya lo sabemos y lo declararon el testigo Allende sobre todo, y fluye del oficio 48-2015 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que fue la modificación que se hizo el 2015, se cambia la custodia del documento y el documento ya no tenía que estar en la oficina del senador para que el comité de auditoría se lo requiriese cuando se procediera en la auditoría, sino que se modifique, se dice, bueno, los entregables, en el caso que haya entregables, tienen que ser enviados junto con la boleta, junto con la informe de actividades o minuta de actividades que debía firmar el eh, senador. Esta circular que da cuenta de este cambio en cuanto a la custodia de los documentos a partir del mes de septiembre del año 2015 corresponde a la prueba número documental común 528 letra G, que fue incorporada el 23 de enero del 2020. En ese oficio se da cuenta de lo dispuesto por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias eh, mediante el oficio número 48 del 2015, de 5 de agosto. Esto es una circular del Senado del 31 de agosto, que dice el punto primero, dice, a partir de septiembre próximo, será necesario acompañar al Departamento de Finanzas, además de la boleta de honorarios, o en su caso la factura respectiva, los documentos entregables en que consten las actividades desarrolladas o las asesorías prestadas de acuerdo al respectivo contrato. ¿Ya? Don José Luis Allende, prosecretario del Senado, declara y declara el 23 de enero. Y él también refiere este cambio que existió. Dice, hasta antes de esta resolución del Consejo Resolutivo y de esta circular comunicada a todos los senadores, bastaba la presentación de la boleta extendida a nombre del senador, ¿ya? En la cual se consignaba la asesoría o el trabajo, ¿ya? No era necesario remitir los antecedentes. Pero como digo, a partir del mes de septiembre cambia esto y pasan a ser custodiados por el Departamento de Finanzas. Las boletas, su sería 21 y 22, incorporadas, como decía, a partir de la evidencia material 25, el día 15 de mayo del 2019, dan cuenta, además, específicamente de los trabajos realizados, inversiones por realizar Terminal 1 y proceso de reconstrucción. ¿Ya? Estos fueron informes que fueron específicamente remitidos adicionalmente por, por el Senado mediante la prueba que he referido, con documental común 522, incorporada el día 23 de enero. Por lo tanto, su señoría, estos informes efectivamente existían y se encontraban registrados en el Senado, y acá nos encontramos con un problema que es el siguiente, es que hay dos informes, o dos oficios, perdón, que fueron acompañados al juicio, que son la documental común 522, ya referida, y la documental común 528, ¿ya? Ambas incorporadas el 23 de enero,
ya del 2020, y es el Senado que en definitiva en el primero, en el oficio SG 18-2016, que corresponde al documental 522 común, acompaña o remite copia de 6 informes. En cambio, en el segundo, remite copia de 4 informes. ¿Ya? Por lo tanto, esta aseveración de que no existen registros en el Senado de al menos 2 de los informes, que son los que me he referido con anterioridad, esto de inversión al terminal y inversiones por realizar, proceso de reconstrucción e inversiones por realizar, sí estaban en el Senado. Y así lo da cuenta la documental común 522. También, y otro antecedente para acreditar que existían los informes, está la declaración de Edson Figueroa, realizada en la audiencia 36 del día 16 de mayo del 2019. A don Edson se le exhibió la evidencia material número 45, que corresponde a la custodia 432-6581, esta carpeta de color celeste que dice Senado, y da cuenta que en esa carpeta se encuentran el informe de actividades y los informes denominados inversiones por realizar terminal 1, proceso de reconstrucción, entorno industria pesquera Tarapacá, proyecto Coma, sistema informático empresa portuaria Iquique y venta zona franca 2015. O sea, la evidencia material se exhibió. Otro punto también que es importante es porque se ha sostenido, y la tesis de los acusadores es que don Fernando Lobos Torres ni siquiera tenía o no tenía en su computador copia o respaldo de los informes. ¿Ya? La prueba 661H, ¿ya? Dice relación con un correo electrónico que fue remitido por Jaime Orpiz a mí, al suscrito, digamos, con fecha 19 de agosto del 2017, en que bajo el título o asunto Forward Informe, me remite un correo anterior donde Jaime Orpiz le pide copia de los correos, le pide por correo, copia de los informes de los meses de mayo y junio del 2015, es decir, de los primeros informes. ¿Ya? Y ahí fue acompañada como documental 661H4 romano, la impresión de pantalla de ese documento Word que da cuenta de que, y en ambos también, en 667A, ¿ven? Da cuenta de que en el 667A, B y C, da cuenta en el recuadro de las propiedades de los documentos, cuándo fueron creados los documentos, que son precisamente en los meses que corresponden la creación de los documentos Word. Ese es un hecho que yo creo que todos los que trabajamos con documentos y somos usuarios bastante a nivel básico, como todos nosotros, yo creo, de las aplicaciones Office o similares, sabemos que cuando uno crea un documento, dentro de las propiedades de los documentos, se deja constancia si es que el sistema tiene registrado quién es el usuario que lo crea, pero sobre todo deja constancia de la fecha de creación del documento. Y precisamente eso es lo que queríamos acreditar con esa prueba documental. Y además, como para terminar estos antecedentes de si existen o no existen los informes del primer contrato, al testigo Figueroa, en la audiencia el 23 de mayo, hace referencia al informe policial, perdón, 246. El informe policial 246 dice relación con el análisis del computador que entregó voluntariamente el señor Lobos. ¿Ya? ¿Y qué nos dice el señor Figueroa? Dice, analizaba los archivos entregados a Christopher Rivas, un funcionario del Abril de Iquique, que están contenidos en un CD que a la vez corresponde a la cadena de custodia 265-4704, se permitía establecer que en ese computador estaban informe empresa portuaria Iquique, inversiones, inversiones por realizar terminal 2 ITI, inversiones por realizar terminal 1, sistema informático empresas portuarias Iquique, ventas zona franca 2015, la contaminación del aire en Iquique, evolución del tonelaje transferido, proceso de reconstrucción
y 10 inversiones a realizar empresa portuaria de Iquique. O sea, el oficial de caso dio cuenta de que se entregó el computador, de ese computador el funcionario policial Rivas sacó documentos Word y da cuenta cuáles son los documentos. Otro acerto, otra aseveración que hizo mi representado dice relación de por qué contrató al señor Lobos, por qué hizo o tenía asesores entre el año 2015 y 2016. ¿Ya? En su declaración del día 3 de abril del año 2019, entrega una detallada explicación, su señoría, acerca de por qué contrata a los asesores Lobos y Vera. Dice, en mayo del 2015 explota el caso Corpesca, quien había sido mi asesora, todos sabemos ya qué pasó, renuncia, Servicio de Impuestos Internos bloquea sus posibilidades de trabajar, de emitir documentos tributarios, pero dice, y justifica, dice, pero decido ser senador hasta el último día. ¿Ya? Hasta ese momento las asesorías que me hacía doña Carolina Casitúa, que hacía asesoría, pero todos sabemos que lo que reconoció es que valían menos, estaban vinculados más a temas legislativos que a temas regionales. Y como de aquí en adelante tenía que concentrarme en mi defensa, opté por recurrir a la asesoría de 2 personas que me pudiesen dar información acerca de lo que estuviese ocurriendo en la región. En ese momento él representaba, y esta es una labor propiamente tal de representación política, o representación de actividad política, o representación ciudadana, no legislativa, ¿ya? Pues sabemos ya que en ese momento el desafuero lo que produce el efecto es que suspende toda su actividad legislativa, pero no suspende su actividad política o su actividad de representación popular. Y en ese momento él dice, bueno, contrato a estos 2 asesores, Fernando Lobos, que me podía dar cuenta e informar respecto de la situación de Iquique, y Santiago Vera, que me podía dar cuenta de la situación de Arica. Esto el colega Guerra lo ha resaltado, dijo, tomen nota, le pidió al tribunal que al señor Lobos no le pidió nada de Arica. ¿Ya? Es lógico que no le iba a pedir nada de Arica, su señoría, porque como muy bien lo refirió el señor Orpiz, el que tenía que informar de Arica o de los temas de Arica es don Santiago Vera. ¿Ya? Ambos reunían las cualidades suficientes y necesarias para informar. ¿Ya? El señor Lobos es contador auditor, el señor Vera es administrador público y abogado. Lobos tiene esta relación entre lo público y lo privado porque además de trabajar en el sector privado, había sido jefe de administración y finanzas de la gobernación de Tarapacá. Por otro lado, don Santiago Vera había sido intendente de Arica durante el gobierno de Elwin, ¿ya? Y después había asesorado a distintos intendentes con independencia del gobierno de turno, ¿ya? Lobos, por otro lado, había realizado un postítulo en gestión empresarial y calidad total, y había inclusive hasta tenido su propio emprendimiento, ¿ya? Por lo tanto, era un emprendedor, tenía perfecto conocimiento de lo que eso se trata, ¿ya? ¿Cuáles son las exigencias del contrato para saber si estos estándares o se cumplen en el caso de los asesores Vera y Lobos? La regulación de los asesores en este tiempo está dada por la resolución número 2 del 5 de septiembre del 2011 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso Nacional, que corresponde a la documental común 526, incorporada el día 29 de enero del 2020. ¿Qué dice esta resolución número 2? ¿Cuáles son los requisitos para ser asesor? Primero, tienen que tener título profesional universitario o grado académico que corresponde a una carrera de a lo menos 8 semestres, 4 años. Y en el caso que sean técnicos, con título otorgado por una entidad acreditada ante el Ministerio de Educación. Y ambos, o sea, todos, en cualquiera de estos 2 casos, sean universitarios o técnicos, deben figurar formalmente en el registro de asesores externos que al efecto tiene el Senado.
Vemos claramente, su señoría, y aquí vuelvo al ejemplo ya referido, no se necesita ser postdoctor. ¿Ya? No, no se necesita ser como el profesor Mañalich o el profesor Oliver, ¿ya? O el profesor Matus, ¿ya? Son las exigencias bastante menores que pide para poder ser asesor externo el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las funciones? Ya me referí un poco con anterioridad, pero la resolución, para citar textualmente lo que dice la resolución número 2 del año 2011 del Consejo Resolutivo, dice: para la elaboración de estudios, investigaciones, informes y asesorías sobre materias o asuntos científicos, técnicos, económicos, políticos, sociales, estadísticos, comunicacionales, informáticos, tecnológicos, legislativos u otros análogos para asistir a la labor parlamentaria, incluidos los estudios de opinión relativos a la labor legislativa y de representación popular. Se excluye la asesoría de imagen y encuestas, como ya había referido. Por lo tanto, señoría, la función que tienen los asesores externos, y en esto debo contradecir lo expuesto por el colega, por don Fernando, en el fondo, es que no es solo para temas legislativos. Ellos no son asesores legislativos, no tienen que ser abogados o expertos en las materias que el legislador, es decir, que el senador o el diputado está conociendo en ese momento específico, sino que son asesores externos. Y dentro de la función que tienen los senadores, que es esta función legislativa, por un lado, como digo, política, expresamente se permite que los estudios, la investigación e informes sean por temas políticos, y además que tenga también que ver con su representación popular, ¿ya? Expresamente hace referencia a la función y de representación popular. Es decir, la función que cumple el asesor externo dice relación con los tres partes o acápites que es la función del senador. Todos sabemos que en el caso de los diputados, en conjunto se agrega esta labor de fiscalización que en general es propia de ellos. En cuanto a la forma de las asesorías, en lo que es la resolución número 2 del año 2011 del Consejo, no hay ninguna instrucción específica. No requiere que se haga un informe escrito, ¿ya? Por ello mismo, su señoría, si nosotros vemos el informe de actividades, que es este otro documento que ya he hecho referencia, vemos como tiene una serie de cuadros. El señor Allende nos declaró que él diseñó esto. Entonces, cuando lo diseñó, tenía que dejar la posibilidad de que hubiesen entregables, o sea, hubiese un papel, como también aquellas circunstancias en que no hubiese un papel. Y la asesoría sea de otra forma, sea verbal, sea telefónica, y está el cuadro, en la parte de abajo de ese informe de actividades, donde el asesor puede dejar constancia cuándo se reunió, cuándo habló por teléfono, ¿ya? Por lo tanto, esto de que está abierto en la práctica también, o sea, los documentos que tienen que luego ser llenados por los asesores externos, dan cuenta también de la posibilidad y la exigencia de que no sea un informe escrito, ¿ya? El contrato, por el otro lado, el contrato que suscribe el asesor con el senador, está en la cláusula segunda, ¿ya? La cláusula segunda también regula, porque los asesores externos obviamente se encuentran regulados por esta circular, que es la resolución número 2 del año 2011 del Consejo Resolutivo, como también por las normas contractuales, que son lo que los obligan, en definitiva, y que es la vinculación que tienen con el ente público, ¿ya? ¿Qué señala el contrato en la cláusula segunda? Es absolutamente claro de qué pueden hacer o no pueden hacer. Dice: se prestarán estos servicios en las condiciones que requiera el senador. Administración pura, de acuerdo a la tesis que ya hemos expuesto el día de ayer acerca de si era o no administrador. Que podrá hacer documentalmente, mediante la preparación o participación en informes, minutas, correos electrónicos, trabajo en todo tipo de soporte u otro semejante. Otra opción: comparecencia personal en reuniones de trabajo. Otra más: colaboración en actividades de terreno o similares. O consultas verbales, sean personales, telefónicas
o de índole análoga. ¿Ya? La regulación del contrato deja claro, su señoría, cómo tiene que ser la forma. Su señoría, además, en cuanto a estas exigencias o el estándar que debe cumplir el asesor, se acompañó la prueba documental 64 de la defensa, que es un informe, no tengo, señoría, para ser sincero, la fecha que se incorporó a esa prueba, que es un informe emitido por el Senado en que da cuenta de que se encuentra derogado tácitamente el artículo 218 del reglamento del Senado. El artículo 218 del reglamento señalaba que el personal que contrate el Senado, sea de planta o a contrata, para el cumplimiento de sus funciones, tendrá que ser contratado previo concurso público de competencia. O sea, nos preocupamos expresamente de acreditar, por ende, en el juicio, que no se requiere ni siquiera que las competencias sean, o sea, que sea el mejor dentro de uno de estos concursos públicos para asumir un cargo. No, señoría. Expresamente se nos dice que eso no rige. Otro tema que también se ha levantado, su señoría, insistentemente por los acusadores, es que estos trabajos, por lo menos en la segunda parte, en la tesis de los acusadores, estos trabajos, la fuente era fuente abierta, o sea, sacaron la información de la web. ¿Ya? Lógico, como consecuencia de esto, lo que uno tiene que ver o determinar es, bueno, ¿se encuentra arreglado o no se encuentra arreglado de dónde, en el caso que sean informes escritos, de dónde tiene que sacar la información el asesor externo? ¿Ya? No hay ninguna limitación, en serio, ninguna. ¿Ya? Ya leímos lo que es la resolución número 2 y lo que es el contrato. Ni en la resolución del Consejo Resolutivo, ni en los dos contratos, que en estos son idénticos, hay referencia alguna, una prohibición que la información contenida y que luego es remitida al quien administra esta asignación externa, al senador, no pueda ser obtenida de fuente abierta. No está prohibido. Estamos en el derecho público es extremadamente casuístico, ¿ya? Acá no está prohibido. Pero, su señoría, además, hay dos testigos que nos dan luces de cuál es lo normal en este caso. ¿Ya? La testigo Orcela declaró el día 3 de junio del 2019. Ella es una profesional que se desempeña en la asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. En definitiva, haciendo una analogía, si estos son asesores externos, estos son asesores internos. Están contratadas por la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Qué declara? Declara que es absolutamente normal usar fuentes abiertas y periódicas. ¿Ya? Agrega que salvo una planilla, unas reglas de cómo se tienen que hacer estos informes en la Biblioteca del Congreso Nacional, no existe otra reglamentación. Hay un perito, don Pablo Gutiérrez, concurre a la audiencia 50 del día 6 de junio del 2019. Perdón, me faltó un punto. Se le pregunta, después voy a entrar al detalle, pero se le pregunta a la testigo Orcela, dice, ¿se aplican las reglas APA? Y ella dice, no, recién se están usando, 2019. ¿Ya? Al testigo Pablo Gutiérrez, al perito Pablo Gutiérrez, el día 6 de junio del 2019, se refiere a qué son las normas APA y agrega un tema que es muy importante, su señoría, porque esto es un perito documental, dice, en el ámbito no académico, no sería algo extraño no citar la fuente. O sea, él conoce lo que son las reglas APA y la forma, por lo tanto, o las reglas que tienen que ser citadas las fuentes. Pero nos aclara, nos dice, en el ámbito no académico, no sería extraño no citar la fuente. ¿Por qué eso, señoría? Porque estos documentos, como son estos informes,
no estaban destinados a ser públicamente conocidos en ese momento. ¿Ya? El señor Allende nos relata largamente cómo se produjo toda una discusión acerca de esta materia, porque podrían haber informes de algún asesor que comprometa políticamente a la nación, porque es su opinión política. ¿Ya? Si tenemos un asesor que propugna la declaración de guerra en contra de algún país limítrofe, y nos encontramos que eso lo coloca en un informe y en una conclusión, el señor Allende tiene claro, en el fondo, dice, sabe que no, esto no está destinado a ser conocido. ¿Ya? Esto no es académico. ¿Ya? Está en línea con lo que declara Jaime Orpiz. A mí lo que me interesaba eran los datos duros, los datos concretos, qué estaba pasando en las regiones, ¿ya? No de dónde había sacado la información que contenía ahí. Lo que le preocupaba es que la información fuera fidedigna, no que le dijeran dónde estaba. ¿Ya? Como digo, se pueden usar se pueden usar fuentes abiertas. Por supuesto que se pueden usar fuentes abiertas, señoría. Es más, señoría, si nosotros vemos el informe de actividad del señor Lobo, todos dan cuenta de dónde saca la información. Y lo dicen, dice, web periódicos. ¿Ya? O sea, por lo tanto, este informe de actividades, que supuestamente en la teoría del caso de los acusadores es parte del ardid, que consiste este ardid en hacer pasar como mío, por eso lo dice la acusación, hacer pasar como mío lo que no es mío, el informe de actividades que acompaña el informe dice de dónde saqué la información. ¿Ya? O sea, es o que no hay engaño o que es un delito imposible, porque la conducta en ningún caso tiene la capacidad de ser engañosa. Es como esos tipos de billetes falsos que no circulan. ¿Ya? Nunca, nunca en ningún informe del señor Lobos, si los analizamos, los informes con este informe de actividades, dice que la información contenida sea de su propia creación. ¿Ya? No lo dicen. ¿Ya? Y al revés, dice de dónde los saca, que los saca de fuente abierta. Se le pregunta, y por lo tanto, no, y en general, por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de esto es que lo que se requería no es que fuera una información original, sino que se trataba de que fueran personas de confianza, personas que a mí me dieran información real, atingente, en tiempo presente, ¿ya? Personas de confianza. Estas tareas que le encomendó el señor Orpiz a don Fernando Lobos Torres constan inclusive de algunas de las comunicaciones que existen entre ellos. Sin importar si la información pudiera ser breve o no, ya hemos dicho que en todo caso estos librillos, como lo refiere la perito Quiñones, superan el estándar de la Biblioteca del Congreso Nacional para ser estimados informes. Pero como digo, lo importante y lo que dice mi representado es que la información fuera breve, pero que fuera útil. ¿Ya? Por ejemplo, la documental común 661J, ¿ya? Que dice relación con un correo que le envía mi representado al señor Lobos con fecha 8 de marzo, relativo y donde le comenta acerca del informe Venta Zona Franca 2015. Este correo incorporado el día 10 de abril del 2019, le dice: estimado Fernando, gracias por el completo informe de Zona Franca. Y le hace una pregunta: ¿esto significa que las ventas de la Zona Franca han caído en un 75% en relación a 2012? ¿Cuál a tu juicio, de acuerdo a la información disponible, serían las causas? Te lo planteo porque en el curso de los próximos días haré una presentación al Ministerio de Hacienda. Tenemos pendiente el tema informático del puerto. ¿Ya? Entonces, señoría, aquí vemos cómo claramente el ex senador no le está pidiendo un informe o la calidad de un informe en derecho, sino que le está pidiendo que haga
averiguaciones concretas sobre temas específicos que a él le preocupan. Por ende, señoría, y ya, y antes de cerrar este tema de cuál es la regulación de los informes, una breve nota acerca de qué son las normas APA y su aplicación al Congreso. Que es un tema que claramente debe ser considerado porque a varios testigos se les preguntó. Las reglas APA son las reglas dictadas por la American Psychological Association, APA, su sigla en inglés, y que lo que busca es un estándar internacional de cómo tienen que ser redactados los trabajos. Busca unificar cómo tienen que ser los trabajos. Entonces, fija el tamaño de la página, el espaciado, la tipo de letra, el tamaño de la letra, y qué dice acerca de las citas textuales. Esto es lo importante. Es una idea, dice, define lo que son las citas textuales, es una idea que se toma literalmente para la utilización en otro texto. Dice, si la cita es menor a 40 palabras, debe ir en el texto, entre comillas, y letra cursiva. El punto va después de poner la fuente. Cuando es mayor a 40 palabras, se escriben aparte el texto principal y sin utilizar comillas. Inclusive nos señalan las reglas cómo se cita el autor. Dice, apellido seguido del año de publicación. Y por último dice, y al final de la cita va el número de página, la página donde fue tomada. Ya dijimos cómo tanto la testigo Orcela, del 3, doña Bárbara, del 3 de septiembre, dice que recién ahora, en el 2019, recién ahora, en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso Nacional, se están implementando estas reglas. No eran exigidas con anterioridad. Y al perito Gutiérrez no solamente le preguntamos si es que esto era usual que no llevara esta cita, o sea, que no se cumpliera con estas normas APA, ya de señalar el autor. Y ya nos dijo que sí, que si no es académico no hay problema. Pero le preguntamos algo más para determinar ese tema de dónde puede salir la información. Dice, ¿es normal obtener información desde la web? Sí. ¿Ya? Y que además, su señoría, de acuerdo a las reglas de experiencia por todos, es absolutamente normal. ¿Ya? O sea, personalmente, para poder preparar esta exposición, tuve que buscar mucha información en la web. ¿Ya? Se trata de algo que todos sabemos que se hace. ¿Ya? Conclusiones, señorías, sobre el punto. Lo único que no puede hacer el asesor es imagen y encuestas. No se requiere acreditar sus conocimientos, no hay un concurso público, debe ser profesional con al menos 8 semestres o técnico reconocido. Puede o no su asesoría consistir en un informe, no se encuentra regulada la forma en que tiene que ser realizada la asesoría, en el caso inclusive que sea por escrito, y no existe ni en la circular, ni en el contrato, ni en lo que han referido los testigos y un perito, ningún inconveniente, que la información sea obtenida de fuente abierta. Fuente abierta es la web. ¿Cuáles son las cualidades de Fernando Lobos Torres? Es decir, si él personalmente, don Fernando, cumple con este estándar que se pide en la circular número 2. Esta es la prueba del imputado Lobos número 1, acompañada por su defensa el día 3 de marzo del 2020. Es su currículum vitae. ¿Ya? Contador auditor, con postítulo en gestión empresarial del UTEM, curso de liderazgo estratégico en la Universidad Adolfo Ibáñez y otros cursos de profundización relacionados con contabilidad y gestión empresarial. El 2007 se traslada a Iquique y trabaja en Neuro Chile, trabajando para empresas como Cercotec o programas como FOSIS, el CENSE, Conendap, con CONAMA, CONAF, CONADI, SAC, Agencia Regional de Desarrollo, CERPLAC, trabaja en el gobierno regional, trabaja también con la Universidad Arturo Prat, con el IACAP, con ProChile, Cámara de Turismo, Asociación de Municipalidades Rurales, Cámara de Comercio de Iquique. En el año 2011 se desempeña como jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de Iquique, trabajando directamente con el gobernador y la intendencia. En este punto, su señoría, el colega Guerra ha levantado
un bemol, digamos. Dice, pero es que no está acreditado que lo que diga el currículum es verdadero. ¿Ya? Dice, no hay ningún antecedente que nos permita acreditar que esto no es falso. ¿Ya? Al menos, sí, su señoría reconoce que tiene título profesional. ¿Ya? Por lo tanto, ya en el estándar que nos está pidiendo el colega Guerra, se cumple con lo que señala la resolución número 2. ¿Ya? O sea, tiene el título profesional de al menos 8 semestres que lo habilitaba para prestar las asesorías que efectivamente prestó al senador. Sobre este punto, además, no es que no se haya rendido ningún tipo de prueba. ¿Ya? Se le preguntó a don Edson Figueroa sobre esta materia. ¿Ya? Don Edson Figueroa, cuando relata su historia personal, laboral, dice que no es de Iquique. ¿Ya? De hecho, yo pensé que era de Iquique y le pregunté, y dijo, no, yo no soy de Iquique, ¿ya? Pero trabajé en Iquique mucho tiempo. ¿Ya? Y declara y da cuenta de que Fernando Lobo es un profesional, que es contador auditor, que tiene cursos de posgrado y que tiene experiencia laboral y específicamente dice, trabajó en las finanzas del gobierno regional. O sea, el oficial de caso nos da un antecedente adicional para dar cuenta de que el currículum vitae de don Fernando Lobos Torres no es falso, sino que es verdadero. ¿Ya? Y claro, y evidentemente, si la veracidad se presumen en los documentos y el colega y el Consejo de Defensa del Estado querían probar que el currículum vitae era falso en cuanto a su contenido, debió haber rendido alguna prueba adicional, más de aquella de exigir a nosotros probar la veracidad del contenido. ¿Ya? El documento fue oportunamente acompañado, pero no se hizo cuestión, sino hasta los alegatos de clausura. ¿Por qué contrató a Fernando Lobos Torres? Lo contrató porque era conocido de él. Ese es un hecho de la causa y nosotros no lo vamos a desconocer. El año 2009 le había colaborado ocasionalmente con algunas actividades de su campaña. Da cuenta eh, el, el- don Jaime Orpi, en definitiva, en su declaración del día 3 de abril, que efectivamente lo conoció en ese contexto, que era amigo o conocido de doña Viviana Quirós, que vivía en Iquique, y que por eso ella le propuso la contratación. Doña Viviana Quirós declara el 28 de agosto del 2019 y reconoce que conoce a Fernando Lobos Torres, ratifica su profesión, sí, es contador. ¿Fue asesor? Sí, fue asesor, y no recuerda bien las fechas, 2014, 2015. Hizo unos temas relacionados con la SOFRI y el puerto. ¿Fue recomendado por usted el día 29 de agosto? ¿Le hacen esa pregunta? Sí. ¿Por qué? Porque estaba sin trabajo. ¿Ya? Ese es un hecho declarado por doña Viviana Quirós bajo juramento. Pero don Fernando no solamente agrega, cambia la teoría del caso y después nos dice que el currículum vitae del señor Lobos es falso, sino que hace un tema que para mí fue el más novedoso, digamos, el punto más novedoso de todo. Hasta ahora han sido muy buenas las exposiciones de mis contradictores, pero este fue novedoso porque entra en el tema de Santiago Vera. ¿Ya? Santiago Vera, que no existe en la acusación, y dice quién es Santiago Vera. Entonces, no solamente es falso el informe, o sea, perdón, el currículum, y es falso todos los informes, son todos simulados, sino que deja entrever que por primera vez Jaime Orpiz mintió en su declaración espontánea. Entonces inventó a Santiago Vera. Entonces Santiago Vera no existe. ¿Ya? Esta persona que fue intendente en el gobierno de Elwin, no existiría. O sea, nos pregunta, dice, la gran incógnita, se pregunta don Fernando, dice, la gran incógnita es quién es Santiago Vera, así diciendo, ¿existe o no existe Santiago Vera? O sea, Jaime Orpiz lo inventó para dar una especie de coartada, para justificar de que había contratado a alguien para Arica, pero en realidad no había contratado a nadie para que le informara nada de Arica. ¿Ya? Su señoría,
La verdad es que sí existen antecedentes que Santiago Vera es una persona de carne y hueso, que está viva. De hecho, él dice, bueno, es que hay un informe, y aquí puede ser un error, en el fondo que esto es lo legítimo de la litigación, y esto sobre todo cuando un juicio ha durado tanto, y él señala, hay un informe donde dice quiénes son los asesores, pero no está Vera. Entonces, a partir de que no está Vera, dice no existe Vera. ¿Ya? Pero su señoría, tanta la prueba que se ha producido, está el documento 108, que es el que hace referencia el don Fernando, en el fondo, que fue incorporado el día 15 de octubre del 2020, documento 108, un oficio del Senado, señalan los asesores: Quiroga, Sitúa, Candia, Irene Belmonte, Lobo, Jus, Molina. ¿Quién está faltando? Se pregunta don Fernando. Santiago Vera. Solo el nombre aparece en la declaración libre del señor Orpiz. No es mencionado por nadie. Tampoco se acreditó que hubiese cumplido alguna función. No hay boletas, no hay honorarios, ningún papel. Y después se pregunta, ¿y con qué plata le pagó a Vera? Si toda la plata, como dice el señor Orpiz, se gastó en Lobos, ¿con qué le pagó a Vera? ¿Con qué dinero? Ya sabemos, porque ya lo dije, que inclusive a Lobos el señor Orpiz le pagó con su dieta. Y deja después abierta, dice, y nunca se le preguntó nada de Arica al señor Lobos. Nunca se le consultó con la biblioteca. Señoría, ¿cuáles son los antecedentes de Santiago Vera que hay en el juicio? Desde luego, invoco nuevamente lo ya referido para dar fe de la declaración de mi representado. No mintió. ¿Ya? Documento 603A, acompañado el día 20 de febrero del 2020. Es el oficio SG 18-2017 del Senado del 9 de mayo del 2017, suscrito por el señor Allende. En el 603A, estos mismos son los mismos documentos que hice ver, su señoría, cuando acredité que se había producido el sobreconsumo y el descuento de la dieta en el mes de enero. Pero las llevo, su señoría, a la tabla, que es una tabla Excel que está como a lo largo del documento, donde aparecen quiénes son los asesores que se les pagó. Y aparece ese año: Gacitúa, Candia, Lobos, Santiago Vera. Se le pagaron 3 millones de pesos los meses de septiembre y octubre del 2015. Y eso es lógico, su señoría. Y de partida, o sea, el error que yo creo que cometió don Fernando de suponer que Santiago Vera no existía, tenemos dos opciones en teoría. O se pagó un cheque a alguien que no existe, o existe Santiago Vera. ¿Ya? Existe evidentemente Santiago Vera, su señoría. ¿Y por qué septiembre y octubre? Es porque produce este cambio entre un contrato y otro. ¿Ya? Viene el señor Lobos en un periodo informando de Iquique, luego se termina y sigue 2 meses informando el señor Vera de Arica, para luego proseguir nuevamente el señor Lobos. ¿Ya? Por eso se produce este salto, esta diferencia entre los dos en todos los meses del año 2015. ¿Ya? En medio de los dos contratos del señor Fernando Lobos está Santiago Vera como asesor externo. Obviamente, su señoría, debo resaltar y destacar que se le paga lo mismo durante 2 meses y no estamos acusados de que ese informe sea falso y que esa asesoría prestada por el señor Santiago Vera hubiese sido falsa. Para desechar la posibilidad remota, pero desechemos la posibilidad de que Santiago Vera no existe, está el correo que corresponde a la documental 607A. Correo 607A es un mail enviado desde la cuenta jorpiz@senado.cl por doña Blenda Jus Mayar, 25 de noviembre del 2015. Enviado a la mesa del Senado. Primer punto, su señoría, y esto quiero que se tenga presente porque
va a ser muy importante después para las diversas acusaciones del tipo de cohecho. Aquí tenemos un antecedente en otro tema que da cuenta quién usaba la casilla, jorpis@senado.cl. No lo usaba el senador. Él no envió al señor Mujica desde esa casilla los resultados de las reclamaciones y reconsideraciones del dictamen de la Contraloría. Cerrado ese paréntesis, volvamos a Santiago Vera. Doña Blenda Hus, desde ese cuenta de correo, que es la que estaba en el computador, que se llevó o incautó el señor Figueroa, señala: dejó de prestar servicios con fecha 1 de octubre el abogado Santiago Vera Torrealba, motivo por el cual retomará las asesorías externas Fernando Lobos Torres. Su señoría, no hay más antecedentes en el juicio, porque obviamente este tema de Santiago Vera Torrealba no es objeto de la acusación. Pero creemos claramente que con esto se cumple claramente y sobremanera las exigencias para estimar que existe don Santiago, que prestó servicios. Al contrario, yo creo que aquí fue un error cometido por don Fernando. Señoría, como último punto para ya ir cerrando, penúltimo punto para ir cerrando el tema de Fernando Lobos, me referiré al uso de la información por parte del ex senador. Esto es importante porque en la tesis, o diría el caso de la defensa, esta información era útil, fue pedida, está dentro de un contexto mayor de una serie de actuaciones de representación popular y de preocupación de la zona y de las actividades de Iquique que tiene mi representado, y que se concentran específicamente en lo que son la SOFRI, por todos conocidos, y el puerto de Iquique. ¿Ya? No debemos olvidar acá los dichos del testigo Cordero, ¿ya? En cuanto a que los senadores representan, sus electores representan los intereses de su región. Esa es la representación popular, además de su labor política, que es la que ha dado cuenta el ex senador como jefe político de la región, y sus actividades legislativas, que son todas aquellas que han sido imputadas como fundantes del delito de cohecho. La crítica que se hace por parte del colega Guerra al trabajo del señor Lobo, y en esto reitero algo ya dicho, es que estos informes no tenían que ver con algo legislativo, ¿ya? La verdad es que, como he tratado de explicar, no es necesariamente algo legislativo. Pues bien, su señoría, la SOFRI, voy a ser bastante breve porque en su declaración espontánea, señor Orpiz se refirió largamente al tema SOFRI, tema Puerto de Iquique, ¿ya? Pero me referiré por ende a la prueba documental que consta para acreditar, o sea, para corroborar qué es lo que refirió el señor Orpiz. Principalmente respecto de la SOFRI están sus vínculos con y comunicaciones con los distintos gerentes de la Asociación de Usuarios de la SOFRI, que son los correos electrónicos de la prueba documental de la defensa 94 y 95. Yo creo que no vale la pena entrar al detalle de qué se estaba tratando, pero hay comunicaciones en el mes de mayo del 2015 que hace relación con lo que él dice, este problema financiero, económico y el aumento de los precios para los usuarios, digamos, ¿ya? Y por otro lado, la mantención de los ingresos o los resultados de la SOFRI, no obstante que las ventas a los países vecinos estaban disminuyendo. Entonces, están estos documentos que dan cuenta que en mayo, coincidentemente con la materia del primer informe, don Jaime tiene estas comunicaciones donde están conversando o donde conversan de la situación de la SOFRI. Y en el mayo del 2015 viene precisamente el informe de la situación de la zona franca de Iquique, ¿ya? Perdón, en junio del 2015, donde
el señor Lobos hace un análisis de los ingresos, donde llega inclusive a una conclusión, dice que es necesario sincerar la vocación de negocios de la SOFRI, y después me referiré con más calma de este tema, pero aclaro que la única perito que declara sobre esta materia dice, este informe, el primero, no está copiado de internet, ¿ya? Este informe no aparece o no lo pude encontrar, ¿ya? De vuelta de su licencia después del ataque cardíaco que sufrió mi representado en el mes de septiembre del año 2015, en enero del 2016, tiene una serie de comunicaciones con el diputado Renzo Trisotti, que son la documental 850E1 romano, que da lugar en línea o sea, con esas conversaciones, da lugar a un oficio, que es, perdón, el que me referí como 850E1 romano, incorporado el 11 de abril del 2019, un oficio del Senado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Está el oficio 43 también, que es la documental 850E2 romano, incorporado el 11 de abril del 2019, que es un oficio del Senado, del Ministerio de Hacienda, y el oficio 44 del 2015, el día 7 de enero, que es la documental, esta vez un oficio del Senado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la documental común 850E4 romano, también incorporada el día 11 de abril del 2019. O sea, 850E1, 2 y 4 romano. En estos oficios que solicita el senador que se envíen por parte del Senado, que después nos referiremos a propósito del tema de Contraloría, cómo se envían estos oficios, le pide y detalla en el fundamento de estos oficios la situación de la SOFRI, del empleo de la SOFRI para las personas de Iquique, hace referencia a la situación de problema o crisis que se encuentra en la SOFRI, y le solicita a los ministerios tomar las medidas para efectos de cambiar o hacer frente a esta realidad. Posteriormente, su señoría, como vienen estas conversaciones, señala mi representado con el diputado Trisotti, que es el otro representante popular de la región, en el mes de marzo le pide otro informe y le dice, veme cómo cambió, o sea, cuál fue la modificación, o cuál es el estándar o el estado que ya en junio del 2015 habías dado para atrás, pero esta vez del año 2015. Y aquí viene el venta de zona franca de Iquique. Venta de zona franca 2015, que es la documental común 528, ¿ya? Y de esa documental común surge la comunicación por correo del día 8 de marzo, que ya hice referencia, que es la documental común 601, letra G, que es una comunicación del señor Orpiz con el señor Lobos. Está el correo de la misma fecha, 8 de marzo del 2016, que es la prueba de la defensa 89, que es el correo que tiene el ex senador con el diputado Trisotti. Dice, Renzo estuvo analizando los números de la zona 2015, los números siguen siendo muy malos, el tema se concentra en las ventas al exterior. Has analizado el tema, creo que amerita una presentación a Hacienda. Esa presentación a Hacienda, su señoría, efectivamente se presentó, se acreditó, es la documental común 850E5, incorporada en el contrainterrogatorio del señor Orpiz, que es el oficio enviado por el Senado 277 del 2016, del día 16 de marzo del 2016, en que da cuenta de la petición de oficio, y creo que no vale la pena entrar en el detalle, sino que solamente la secuencia lógica de de cómo fueron utilizadas la información y los datos duros que le iba proveyendo el asesor Lobos. En cuanto al puerto de Iquique, su señoría, la situación es relativamente similar. Son 4 los informes que realiza en el año 2015 respecto al puerto y uno respecto del segundo contrato en el mes de febrero del año 2016. El señor Orpiz en su declaración refiere que le interesaba conocer las cifras duras, en qué estaba la reconstrucción, qué inversiones se realizarían, ¿ya? Los documentos, está el informe ya referido, Empresa Portuaria Iquique, 667, letra A, ¿ya? Y estos informes dieron lugar también en el mes de enero a una gestión
de representación popular, que es el documento 850, letra E4 romano, incorporado el día 11 de abril, que es un oficio enviado por el Senado, que es el oficio 45-2015. ¿Ya? Este es un oficio enviado al Ministerio de Obras Públicas, donde el senador le hace una consulta específica acerca de las mismas materias que había informado el asesor Lobos, que era la preocupación si es que en definitiva la reconstrucción del mall o el bloque 1 iba a servir para los nuevos barcos que eran el estándar del transporte de la industria. ¿Por qué enero, su señoría, y no por qué antes? Bueno, su señoría, ya lo expliqué en lo que es el infarto que sufrió y las circunstancias médicas que lo llevan a retomar sus actividades en el mes de enero. Último tema, su señoría, respecto de don Fernando Lobos, es la copia de los informes. Porque esto se ha dicho que están copiados, ¿ya? Por eso la tesis es que el primero no existen, ya demostramos que existen, y que el segundo son totalmente copiados. Su señoría, la prueba rendida en el juicio demuestra que eso no es efectivo. Se encuentra totalmente acreditado que el primer informe, el de junio del 2015, y el de marzo del 2015 no fueron obtenidos de Internet. No es una cita textual, no es que se haya sacado una fuente pública. Esos informes, la perito señora Quiñones no pudo determinar que habían sido obtenidos de Internet. Pero su señoría, y aquí quiero aclarar, la perito Quiñones nunca dijo que todo el informe completo sean copiados ya de Internet. La acusación dice están íntegramente copiados, pero la perito, que es la única prueba que aportó el acusador para efecto de intentar acreditar si estaban o no íntegramente copiados, nunca lo refirió así. De partida, en su declaración del 23 de enero del 2020, como digo, y dice, hice el informe 1276, hace referencia a estos librillos, Venta Zona Franca 2015, el primero de estos librillos, que no presenta ninguna información encontrada en Internet. No fueron encontrados ni trozos de este documento, ni párrafos, ni imágenes. De más informes, 2 al 6, sí, presentan información que encontré en Internet, ya sea de forma parcial o incompleta, ya sea encontrada en sitios web de Chile o el extranjero. De partida, ya para entrar a rayar la cancha, nos dice que sean íntegramente, parcial o incompleta. Y después, pero hizo otro informe, el informe 164 del año 2018, del último, del informe Ventas Zona Franca Iquique 2015, dice, concluye que este documento tampoco se encontró la información en Internet. Acá hay que recordar el contrainterrogatorio muy bien llevado por la señorita Tuane, en que contrainterroga a la perito y la fue llevando cuadernillo por cuadernillo, o mejor dicho, perdón, librillo por librillo, y le fue preguntando si es que la información específicamente que estaba en alguno de los párrafos, dónde la había encontrado y si la había o no encontrado. Primero le hace una pregunta general, dice, ¿usted hizo algún análisis como de un porcentaje o una cantidad o un total de la información que había obtenido de Internet? Dice, no saqué un porcentaje. ¿Ya? ¿Informó después una comparación párrafo por párrafo? No, tampoco hizo. ¿Ya? No hizo una información párrafo por párrafo. Después va viendo librillo por librillo, informe sistema informáticos de la empresa portuaria de Iquique. Y lo lleva la defensora al punto número 6 de ese librillo. Después de ejercicio de refresca memoria, dice, efectivamente, el punto número 6, no se encontró el contenido en la Internet. ¿Ya? Después le lleva el capítulo de la seguridad de la información. Tampoco se encuentra en Internet. ¿Ya? O sea, por lo menos de ese informe, la perito, única prueba, no logra encontrar fuentes de Internet.
proyecto o librillo Orcoma, proyecto Orcoma, librillo proyecto Orcoma. Le pregunta, y después nuevamente de leer, todos recordamos como esto es un aperito que, lo que es normal, si no, yo creo que después de tanto tiempo no se le puede pedir a todos tener una memoria de la cualidad que, por ejemplo, tiene doña Jimena. Dice, proyecto Orcoma, este otro documento en estudio, dice, ¿ya? El cual se encontró en 3 sitios web diferentes. Esto es importante, su señoría, porque la crítica que hace la señora Quiñones es que no se señala la fuente, pero reconoce que el proyecto Orcoma, el informe que tenemos, el proyecto Informa, es un resumen de 3 fuentes abiertas y que son el informe que llega a las manos del señor Orpiz, ¿ya? Ese es un trabajo legítimo, absolutamente legítimo, de una persona que está encargada de buscar las cosas importantes, ¿ya? No es como el asesor del señor Guillé y imprime los 3 informes, o sea, los 3 documentos y entrégamelos, o envíamelos por correo, o sea, bájalos y envíamelos por correo. No, léelos, analízalos y haz un informe de lo importante. Entorno industria pesquera de Tarapacá. Nuevamente le preguntan si dejó constancia de las 5 primeras páginas de su informe, ¿dónde están? Si no lo recuerda, refresca la memoria. Dice, casi la totalidad de este documento fue encontrado en un PDF de la contaminación de Iquique, del señor Guerrero Cosio, ¿ya? Pero nuevamente, señoría, casi la totalidad. Y después lo llevan a un punto específico. Miren, en la página número 3 del librillo hay una tabla. Esa tabla está en el texto del señor Guerrero Pocio. Nuevamente tienen que refrescarle la memoria, pero termina diciendo, no, esa tabla no aparece en ese trabajo. Es decir, la perito Cintia Quiñones da cuenta claramente en qué consistió el trabajo. Fuentes abiertas, analizarlas y análisis. Y el análisis es propio. Nuevamente, otro librillo, Inversiones por realizar Terminal 1. Lee el aperito, después nuevamente refrescar la memoria, movimiento operacional Puerto Iquique año 2015, evolución de tonelaje, transferido y transferencia de carga. Dice, y le preguntan, ¿es efectivo que eso no se encuentra en el documento que usted tuvo a la vista, que era el calendario de inversiones? No, eso no aparece en el documento, ¿ya? O sea, claramente vemos en este, Inversiones por realizar Terminal 1, como el documento. No tiene que ser un informe en derecho de 200 páginas. Bastan los datos duros. Y ese es el trabajo que tenía que hacer el señor Lobos. Su señoría, y para terminar. Sí, porque Sí, vamos a dar, me quedan 5 minutos, su señoría, para terminar el tema y poder empezar con otro el día lunes. tiene 3 minutos. Ya. Señoría, no es primera vez que el Ministerio Público quiere llevar a malversación, esta vez a fraude, la anterior vez lo había llevado a malversación, el hecho de que un asesor copie partes de un informe. Doña Jimena, hace ya bastante años, el año 2010, condujo por el Ministerio Público el caso F. En el caso F se le imputó a don Patricio Gregorio Rebeco el delito de malversación. Eran informes copiados de la web. Reitero para mi tesis de que esto es malversación y no fraude. Ahí se le imputó malversación al señor de Gregorio. El fallo fue dictado por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el RIT 215 del 2009, 2 de enero del 2010. La acusación es específicamente, se copiaron íntegramente de la FAO, de otros antecedentes, en los informes. Se le absuelve de la imputación de malversación y recurrido de nulidad, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 650 del 2010, desecha la tesis del Consejo de Defensa del Estado de que esa conducta es malversación de caudales públicos y absuelve en definitiva al señor de Gregorio.
Para terminar, entonces, su señoría, respecto de la imputación de Fernando Lobos Torres, se encuentra acreditado todas las asesorías prestadas. Los informes fueron realizados cumpliendo las exigencias establecidas por la normativa interna y por los contratos. No hay exigencia legal, reglamentaria o contractual de originalidad. Tampoco no hay ninguna exigencia de citar la fuente en los informes. Cada pago tuvo un antecedente, un informe. Cada pago tuvo una boleta y una minuta de actividades. Los informes fueron recibidos por el señor Orpiz, fueron utilizados en su actividad de representación popular. Parte de los honorarios pagados al señor Lobos fueron descontados de su dieta. ¿Ya? Y desde luego, su señoría, el hecho de que esta información haya sido parcialmente obtenida de fuente abierta, en ningún caso transforma esto en un engaño, en un fraude o en la tesis nuestra, un incumplimiento de los deberes, un fraude, una malversación de caudales públicos. Más aún cuando en el caso específico ni siquiera hubo engaño, atendió el tenor de las minutas de actividades o estas fichas que llenaba el señor Lobos, como ya lo ha referido la jurisprudencia en el caso F. Y para terminar, solicito que no se considere la modificación de la teoría del caso del Consejo de Defensa del Estado formulada en sus alegatos de clausura por las razones ya expuestas. Y en definitiva pido, por ende, que respecto a este capítulo se absuelva a mi representado de la acusación de autoría del delito de fraude al fisco reiterado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la audiencia del día de hoy y tal como fuera resuelto por el tribunal en la audiencia anterior, atendida la circunstancia hecha valer por el abogado señor Mardones de la defensa de la acusada señora Istasi. Reanudaremos entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Procesal Penal, la audiencia el día martes 27 de octubre a las 9 horas. Que tengan ustedes buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Que tengamos